En democracia, en democracia hay que ver todas esas expresiones de la gente. Gente muchas veces que está atrapada en las tripas del bosque, como digo yo, allá en las zonas rurales más profundas. Vienen, mire, a mí no me gusta hacer demagogia con estas cosas, porque uno vivió esas experiencias, las vivimos en plena efervescencia agraria, en los regímenes de Balaguer, que era cuando había efervescencia agraria, porque las autoridades de ahora no saben lo que es eso. Las autoridades de ahora no saben lo que fue aquella lucha agraria, aquel agrarismo, asumido por hombres y mujeres de sentimiento agrarista y otros por asuntos ideológicos. Gente de la izquierda, ya con una izquierda fracasada políticamente, bueno, se metieron agraristas y terminaron siendo hasta abortistas, como decimos ahora, porque fueron ambientalistas y todo ese ista del comunista y de todas esas cosas, del izquierdista, etcétera, etcétera. Pero aquí hubo lucha agraria. Las autoridades de ahora, digo yo, Manuel, no saben lo que es luchar, enfrentar asociaciones, campesinos sin tierra del país. Ya la lucha agraria, eso no existe. Prácticamente no existe. Estas autoridades de estos tiempos, no exclusivamente las que están en el gobierno hoy, en los últimos, después de Balaguer, hay que decir aquí, después de Balaguer, aquí la efervescencia agraria se fue a pique, se desmoronó. Porque al único que se le hizo exigencia fue a Balaguer, pero porque Balaguer era agrarista. Balaguer era agrarista y dejó una constitución agraria, ese código agrario, una constitución. Entonces, nosotros, los que trabajamos en esos gobiernos, valga la inmodestia, vivimos esas experiencias, como se dice, en carne viva, las vivimos. Lucha que incluso generó violencia y muertes y, bueno, depredación, de todo hubo ahí. Pero Balaguer fue un campeón, diríamos, de esos sentimientos revolucionarios, de rescatar a ese hombre rural desamparado y dejado allí a las manos de Dios, sin garantías de nada, obreros, peones agrícolas, asalariados, pero mal asalariados, sin siquiera una condición, diríamos, tan mínima, una conquista tan mínima como era el seguro social. Los obreros y los peones agrícolas no tenían nada de garantía de eso. Miren por dónde. Entonces, esa lucha agraria era una lucha realmente difícil, porque era enfrentando también la insurgencia en América Latina. Y se veía entonces también como una actitud de contrainsurgencia, gobierno que también le dieran facilidades a ese hombre atrapado, pero era una deuda social enorme lo que había. Es decir, si ahora aparecen 8, 10, 15, 50, 60 hombres y mujeres pidiendo que le oigan por un desalojo de unos terrenos, que aunque ellos aleguen que sean estatales, bueno, si la autoridad demuestra que son privados, que no son del Estado, que no han tenido origen estatal, señores, pero por lo menos reúnanse con esa gente. Fueron al Palacio. No sé si ya habían ido a Reforma Agraria. Vamos a partir que fueran a Reforma Agraria. Pero el Palacio, ¿qué es lo que tiene el Palacio? En un régimen democrático como el que tiene este gobierno, supuestamente que tenemos un alumno de Juan Bosch. Si hay un alumno de Juan, porque si me dicen, bueno, es un alumno de Trujillo, o un hombre tan mal considerado como lo consideraban muchos de esos falsos demócratas de ahora, Balaguer, que lo consideraban como un pichón de dictadora, Balaguer, un antiguayo. Pero resulta que cuando Balaguer había que recibir a esa gente, alguien lo recibía a esa gente. Es más, esa gente no tenían que ir al Palacio, se atendían en el Instituto Agrario. Y tenía que ser algo
de fuerza mayor para que no se atendieran en esos casos en el Palacio, pero se discutían en el Palacio. Porque yo recuerdo una vez, por ejemplo, en Semana Santa, no en el periodo de las Pascuas de Resurrección, no, sino una comunidad que se llama Semana Santa, entre Baní y San Cristóbal, propiedad de los Vicini, una tierra que hay ahí, y sufrían unas invasiones continuamente. Bueno, las decisiones se tomaban en la reforma agraria, pero se le conversaba a Balaguer. Y Balaguer, yo recuerdo que el director, yo era el subdirector de la institución, y Balaguer le dijo, mire, tengo entendido que son 6 los invasores y hay una serie de cosas ahí, una necedad, hay que tratar de ver qué es lo que está pasando allí. Mire, ya eso sí, lo que hay es esto, son 6 que están agitando, pero esos terrenos son de los vecinos, son terrenos privados. Y no podemos ir sobre terreno a la propiedad privada porque la propiedad privada hay que respetarla en un régimen democrático. Pero se conversó y a la gente se le explicó que esos terrenos no podían ser adquiridos. Ahora, ¿qué también se le dijo? Bueno, en el momento que el gobierno pueda identificar propiedades del sector privado que puedan ser adquiridas, que la quieran vender, se pueden asentar allí porque Balaguer hizo eso muchas veces, compró terrenos. Y gente que tenía que alegaban y estaban en terrenos privados, se sacaban de allí, se desalojaban y se instalaban en terrenos entonces adquiridos por el Estado, porque eso no es pecaminoso. Digo, ahí hay un código agrario, ahí hay una constitución agraria, a menos que la quieran desconocer. Entonces, yo no sé por qué en el Palacio, porque en el Palacio, ¿qué es lo que mandaron un subsecretario administrativo que hay ahí? José Ramón tiene muchísima gente ahí. ¿Qué es lo que enviaron una comisión, un subsecretario, un viceministro de eso? O de lo de Gustavo Montalvo, o que Gustavo Montalvo o el propio José Ramón puedan reunirse con 3 o 4 de esa gente en su despacho. Siéntenlo ahí, esa gente que llegan le dan mareos en esos despachos esos aires tan fríos y con tantos brindis que ustedes le hacen allí. Y esa gente hasta se marean ahí, sufren espasmos por el bienestar en que se ven las oficinas gubernamentales del Palacio, qué sé yo. Pero ustedes lo reciben y esa gente ya no estuvieran ahí, van y lo desalojan en forma, diríamos, no democrática, porque lo hicieron en hora nocturna o de madrugada, una cosa desacertada, totalmente desacertada. Yo creo que eso, los llamados peregrinos del Ceibo, debieron por lo menos atenderse. Yo recuerdo, por ejemplo, el gobierno de Hipólito Mejía hizo unos asentamientos falsos, porque son asentamientos sobre base es más, ni siquiera jurídica. Porque esos terrenos fueron, yo recuerdo unos terrenos del CEA, Magarín, por ejemplo. Pero Magarín es un potrero del CEA, donde hay cepos para montar el ganado, para vacunar el ganado, para descornar el qué sé yo, para cualquier actividad que usted quiera hacer con el ganado. Ustedes ven en unos cepos. Magarín es un proyecto, no puede ser un proyecto agrario, pero en aquel afán reeleccionista de Hipólito Mejía en su gobierno, el director de Reforma Agraria vino y repartió eso como si fuera un proyecto de reforma agraria. Pero los asentamientos en los terrenos del CEA no se hacían a lo loco. Había que hacer un traspaso a bienes nacionales y ver la vocación agrícola o pecuaria del terreno para usted asentar gente allí con algún criterio, con alguna visión de que esa gente pudiera progresar y no terminar frustrados. Esos terrenos, cuando cambió el gobierno, hubo que recuperarlo para el CEA de nuevo. ¿Y qué se hizo? Hicimos como 10 reuniones con los asentados. Asentados recuerdo, con unos títulos provisionales, con la foto del presidente de Hipólito Mejía. Algo increíble, eso nunca se había visto. Porque cuando Balaguer nunca se entregó un título con la cara de Balaguer a nadie. Instituto Agrario Dominicano y todo el Instituto Agrario. Título provisional a la familia, al señor fulano está.
títulos que todo el mundo sabe que iban con todos sus detalles como propiedad familiar y innegociable, etcétera, etcétera. Pero había que tener vocación no solamente del agricultor o del ganadero, sino vocación, perdón, productiva, el terreno. Y esa gente entendieron, pero nos reunimos con ellos, 4, 5, 6 o 10 reuniones que hubo que hacer. Y estaba el PAI, los directivos de la gente de la izquierda dirigiendo, y nosotros nos reuníamos con el PAI y recibíamos al PAI, que era el líder, diríamos, no ideológico, pues esa gente no tenían ideología, pero era el guía de ese grupo de agricultores o ganaderos y de gente necesitada de terreno. Pero ¿y cuál es el problema de recibir a esa gente? Bueno, pues la respuesta fue, parece que apresarlo o mandarlo, sacarlo de ahí, dispararlo del área molestaban frente al palacio. Una tontería. ¿Ves? Así es un gobierno democrático y un gobierno para el pueblo y que oye al pueblo. Eso es. Por eso es que uno duda de lo vocacional muchas veces. El presidente sale los domingos y se reúne ¿con quién? Con agricultores. Por eso es que decimos, entonces son reuniones pactadas. Prohibido necear al presidente, me imagino yo. Prohibido pedirle al presidente cosas que no están debidamente discutidas con ustedes. No, así no se puede. Pero el presidente oye a los agricultores supuestamente todos los domingos. ¿Y por qué esa gente no se le escuchó ahí o se le recibió para fines de una especie de visita, no visita sorpresa, pero en vez de visita, una acogida sorpresa del presidente, del palacio principalmente, que recibieran a esa gente, porque ¿qué? Tal vez le hubieran hecho un tour en el palacio a ellos para que vieran el Palacio Nacional. Tal vez querían conocer el palacio también, qué sé yo. Pero, repito, hay que ver si son realmente, como uno dice, si es vocacional, si son aquellas vivencias comarcales, como yo he dicho otras veces, del presidente, de escuchar a los agricultores los domingos. Pero a los peregrinos del Ceibo parece que al asumir ese papel de denuncia en frente del palacio fue como un bochorno para la autoridad. Increíble, realmente increíble. Bueno, tengo más temas que me imagino. Bueno, hay unos paros de maestros. Eso no es bueno. Porque apenas tenemos 2 meses, señores, que arrancamos el año escolar. Yo creo que ni 2 meses. No hace 2 meses. Y veo cientos y pico más de 100 centros educativos de la provincia de Duarte. 30, no sé si por Enriquillo y esa zona por allá de Barahona. Hay como una situación que uno no entiende, pero dentro de las peticiones que hacen los maestros, dicen que son escuelas que están en condiciones deplorables, que tienen cargadas de vicios de construcción. ¿Cómo es posible eso? Porque los paros que hemos visto de maestros por asuntos salariales o de qué sé yo, otras ventajas que tienen, que buscan los maestros. Pero esta vez estamos hablando de vicios de construcción y problemas que uno entiende que esas cosas no debieran suceder. Pero los maestros también deben recapacitar, porque sí, señores, si ustedes se van a paros continuamente, entonces lo que va a afectar es el año escolar. ¿Dónde están los directivos del ADP? Dialoguen o busquen la forma de que se cambie de local o donde estén áreas muy deterioradas, que no se dé clase ahí, que se cambie para otro lado, que se use en otras escuelas o que se use en otros locales. Pero yo creo que hablando la gente se entiende, pero si es paro contra paro y más paro, entonces vamos a terminar colapsando la escuela. Lo que no dejan es de cobrar los maestros. Y ellos parece que los maestros no saben que ese dinero con el que se le paga, lo pagamos nosotros de impuestos.
que no es un dinero que viene no viene del cielo ni viene del exterior, es un dinero que se recauda de las costillas nuestras. Los pagos, nuestro sudor de las frentes o el zumo de nuestros sesos, pagando impuestos. Entonces los maestros cobran, no dan clases, y entonces, eso no es justo. Entiendo yo que no es justo. Bueno, vamos a ver, ¿qué otra cosa tenemos aquí? Yo creo que aquí hay gente que tiene una entereza realmente de cartón, políticos. En el Partido de la Liberación Dominicana, que hemos dicho que hay una suerte de espasmos por parte de gente del Estado, espasmos del poder. Gente con entereza de cartón piedra. El cartón piedra es lo más duro que hay. Fíjense cómo le dicen cartón piedra, pero es que eso lo boa, eso se vuelve como si fuera una torta de casabe. De que una torta de casabe le acercan agua, eso se vuelve un disparate, un mondongo, como dicen. Entonces, oigo gente ahí, como bueno, que Leonel Fernández es un ambicioso, oigo también el abajismo rabioso, porque aquí hay un grupo de personas, abajistas, el abajismo rabioso que yo he llamado siempre, que tiene presidencia. Para mí el presidente es Uchi Lora y el vicepresidente Juan Bolívar Díaz, esos dos periodistas. Porque son gente, ellos son anti-Lionel. O sea, yo recuerdo aquellas expresiones de don Juan Bosch. Cuando Juan Bosch era criticado por otros políticos, por ejemplo, con el caso de Juan Isidro Jiménez Grullón, en paz descansen todos. Don Juan Isidro, brillantísimo, un hombre, un intelectual político y un intelectual de verdad, recio, sociólogo, médico, bueno, era un hombre tremendo. Juan Isidro tuvo sus diferencias con Juan Bosch, diferencias que muchas veces uno tiene que decir que tal vez eran por motivos de envidia, porque fueron dos políticos que se desarrollaron en el exterior, adversarios de la dictadura trujillista, y Juan Isidro con tanto talento como Juan Bosch. Pero Bosch tenía, qué sé yo, un aura de liderazgo, Bosch un escritor ya fino, consultado, asesor de gente de poder en Cuba, fundador también del Partido Revolucionario, pero Bosch parece que tuvo mejores proyecciones. Vino al país, ganó la presidencia. Y Juan Isidro Jiménez Grullón se declaró un anti-Bosch. O sea, no le reconocía ni un mérito a Juan Bosch. Entonces don Juan decía que habían anti-Bosch, como el caso de Juan Isidro, que era un anti-Bosch. Juan Isidro se radicalizó tanto en ese antibochismo que terminó aprobando el golpe de Estado del 63 contra Juan Bosch. Después se lamentaría, porque imagínense ustedes un hombre de una mentalidad como esa, tan avanzada, ideológicamente hablando, y él, no sé, porque yo nunca traté a don Juan Isidro, pero murió siendo un anti-Bosch. Y vos lo definió así. Esta gente que yo acabo de citar son anti-lionelistas, son anti-Lionel. No importa, Lionel se puede convertir y hacerse monje budista, o un monje de esto, o un, ¿cómo le llaman a lo? Bueno, un sacerdote católico, o un sacerdote de la escuela, de la iglesia episcopaliana, vamos allá, episcopal. Puede ser un sacerdote episcopaliano. Y no le perdonan que es Leonel Fernández, que lo superó, porque Leonel era un muchacho desconocido, de Villajuana, pobre, estudioso, más que ellos, y ese joven de Cuellar sale a camino, es político y presidente de la República, bueno, y su oficio ha sido presidente de la República. Pero a esta gente no le perdonan que Leonel Fernández fuera su brazo izquierdo alzado por Balaguer y el derecho por Juan Bosch. Tal vez hubiera sido al revés.
Si Balaguer hubiera alzado el derecho y vos el izquierdo, como para que se viera más con una armonía ideológica. Pero Balaguer levantó el izquierdo de él, de Leonel, y don Juan el derecho. Bien. Pero esa gente no le ha perdonado a Leonel Fernández eso. Pero además de eso, cuando Leonel llega a la presidencia, ellos querían que Leonel Fernández fuera revolucionario, es decir, que declarara la revolución dominicana a partir de su mando. Una cosa increíble. Pero bien, esa gente no ha querido saber de Leonel Fernández. En una coyuntura como la que hay, donde han anunciado acercamientos para unificar una oposición que ha estado atomizada, y no atomizada nada más, sino embosada contra el gobierno del PLD. Los gobiernos del PLD se han manejado sin oposición ante una coyuntura como esta, en que Leonel Fernández ha tenido que salir del PLD para formar tienda aparte y declarar que hay que sacar del poder a esos engreídos, como él ha señalado, que están en el palacio, sus antiguos compañeros. Pues hay una vocación de poder por parte de las fuerzas de oposición. Se está hablando de hecho, no, ellos protestan eso, no debe ser, porque eso no puede, eso no puede ser, esa alianza. Pero resulta que si los PRDistas se hubieran llevado de esos asesores, nunca hubieran llegado al poder. ¿Por qué? Porque en el 78 eran mataderos electorales. En el 82 todavía Balaguer y los guardias sonaban y era bueno. Pero se decepcionaron con el PLD. El PRD los decepcionó. Porque entonces eso eran los que venían a limpiar el medio. Y lo que hicieron fue que lo ensuciaron. Y lo ensuciaron muy mal. Entonces, señores, en todo esto no han podido disfrutar de un régimen de ellos, de su, diríamos, de su gestión o de su gusto. Nada. Ahora que pueden también llegar bueno, no es sacar a los corruptos, como ellos dicen, y a los indeseables y todas esas cosas que le ponen. Ah, no, pero entonces está mal. Bueno, pues está bien. Pero la suerte que en el PRM parece que no se quieren llevar de esos dos, diríamos, representantes del abajismo rabioso. Y siguen las conversaciones. Pero también el señor Fadul ha dicho que, bueno, y no Fadul, la dirigencia del PLD ha dicho que Leonel Fernández no puede ser candidato, que, bueno, que no ha dividido nada, que el PLD está bien, que no hay división en el PLD. Y si hay un partido de futuro incierto, se llama el PLD actualmente, pero viene febrero. Y en febrero se va a ver si el PLD está o no dividido, si esas alianzas que se están haciendo se cruzan y se ponen en el camino y van a afectar. En el PLD se ha querido minimizar la salida de Leonel Fernández y es imposible minimizar eso, por lo que hemos dicho nosotros en esta semana. Esos desprendimientos, esas salidas por goteo y a chorro van a mantener en una situación desconcertante al PLD. Esa es la pura verdad. Ah, no se ha ido nadie de ahí y se llevan cualquier... O sea, ahí sale cualquier loco que dice que yo soy analista político, un hombre que no sabe, no tiene ni acento de intelectual, no lo tiene el acento. Pero ese es un visionario del análisis político. Disparatado, gente disparatada, porque hay de todo. Entonces, Leonel Fernández no se ha llevado a nadie. Bien. Leonel Fernández, ¿por qué se tiene que ir? Cuando Leonel Fernández anunció que el PLD era una fábrica de presidentes, en verdad hubo gente ahí que no se le negó el derecho de aspirar en el 11, en el 8,
en el 16 y ahora en el 19. Eso que se le llamó alitas cortas o flores de un día, como le llamé yo. Esa gente viene aspirando, ¿desde cuándo? Desde Leonel Fernández, desde el 2004, yo creo, del 2008 por ahí. Vienen aspirando. Nadie le ha negado que aspiren. Pero si no cuajan, ¿qué es lo que van a hacer? El PLD entonces tiene que perder unas elecciones para complacer al abajismo rabioso o a algunos que quieren ser y no encuentran cómo ser. Porque, señores, ahí hay un embajador en Washington, ese señor aspiró a ser candidato, pero no llegó a nada. Se quedó en menos que flor de un día. Y mírenlo cómo está ahí, desplomado, totalmente desplomado, sin visión, más allá que la cortedad de su vista, que no le hace ver más que ser un incondicional jurado, de la ambición, ¿qué diríamos? De la logrería, de un cargo, un embajador en Washington, ese señor, y ya se ha puesto loco con ese cargo. Ese fue aspirante a ser. Otros han sido aspirantes y no han llegado a nada. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que estar? Los que tienen que estar. Danilo Medina, Leonel Fernández, esos son los líderes del PLD. Esos fueron los que tenían que ser candidatos porque son lo que ellos quieren. Y es que el pueblo incluso ha aprobado que a ellos vota por ellos, les gusta. Y entonces, ¿quién puede prohibir eso? Los partidos tienen la experiencia. Malo es que usted le coarte a una gente que no pueda participar, pero ahí han estado todos. Pero no, si Domínguez Brito no cuaja como candidato, ¿qué es lo que quiere? ¿O es que hay que vestirlo de líder? Ponerle un traje de líder como si eso se pudiera hacer. Nunca le han negado la oportunidad de candidatearse, de ser ahí. Ahora, el caso de Gonzalo Castillo es un caso específico. ¿De quién? Un invento. Eso es una pócima, un remedio mágico de Danilo Medina, que ante la imposibilidad de ir y el rencor o ponerle palos en las ruedas, la posibilidad de que Leonel Fernández fuera candidato y que él no quiere que ese señor sea candidato y presidente menos. Se inventó esto. ¿Para qué? Bueno, la fuerza del Estado se va a emplear por vía de este chico, de este señor que ha dado pie para todas las especulaciones y todas las risas tan ridículas que hasta el propio gobierno parece que está recogido con este candidato, porque ¿qué es lo que van a hacer? Un hombre que no puede hablar, pues no puede organizar una idea. Decíamos nosotros aquí, Hipólito Mejía es mucho más, porque hacía reír por lo menos. Pero es que te dice las cosas con una seriedad, pero cosas disparatadas. Más disparatada que la de Hipólito, con un repentismo y rutinario y el agua del coco y que por dónde le entra el agua al coco y el éxito, que si yo voy para Santiago y llegué a Bonao, no, eso no es éxito. Pero cosas tan disparatadas. Y eso ha puesto la opinión pública, ha puesto los medios de comunicación, ha puesto los adversarios políticos a reírse de un candidato que no reúne las más mínimas de las condiciones. Y entonces el PLD, eso es lo que, porque es una fábrica de presidente y tiene que cumplir, si los otros son ambiciosos. Pero es que ¿qué van a llevar? ¿Qué tienen para ofrecer? No tienen que ofrecer, porque le han dado la oportunidad y no suben. No han surgido ni siquiera como, óigame, no dan ni para vice, ni para candidato a vice, pueden dar. Entonces, ¿qué van a hacer los líderes mayores de ese partido? En el caso de Leonel Fernández ya decidió irse. Se fue, ha formado tienda aparte y está realmente ahí en su proyecto que se llama La Fuerza del Pueblo. Ese es el nuevo Leonel Fernández, un hombre que está realmente considerado una especie de hombre imán, mantiene ese liderazgo y mantiene ese atractivo, la atracción del votante y de gente que le sigue y donde quiera que llegue es una atracción. Y es un intelectual de eso. Vámonos a la pausa y seguimos.
¿Sabías que la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19? Reconocemos que la promoción y prevención de la salud es vital para la protección de los trabajadores. Por esto, nos adaptamos a las diferentes plataformas digitales. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral. Responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, A Ganar. Órgano de difusión de la Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Todas las personas que de alguna manera. Con Lindsay Casahara, Juárez Castillo, Nanfi Rodríguez y José Gregorio Cabrera. A Ganar. Por Teleimpacto. Canal 22 de Altiz, 52 de Aster y Claro. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Los discursos y la carta de César. Ese es el título del blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Yo les invito a que lean esas puntualizaciones que hace el doctor Castillo ahí, con ese buen juicio de razón y de palabra que le acompaña. Lean ese blog La Pregunta y la respuesta, como ustedes saben, que es los domingos. Ese es un complemento de la respuesta. Traten de ver eso, porque ahí está realmente condensada la opinión de un verdadero consejero, como es el doctor Castillo. Tantas cosas que previó, que vio, las vio, pero no le hicieron caso. Realmente interesante. Yo les invito a que vean el blog, que lean el blog La Pregunta
del doctor Marino Vinicio Castillo. Bien, señores, al doctor Leonel Fernández se le ha dicho de todo aquí. Y es fácil de ofender a un hombre colérico, fácil de sacarlo de casilla, como se dice. Un hombre colérico, es fácil de atacar, porque que de una vez se levanta, es como la espuma que sube. Pero Leonel Fernández es hombre no colérico, un hombre apacible, como hemos dicho, es una persona sin púas vengativas, sin odios gratuitos. No es hombre de andar con puñalitos de palo, como dicen, y menos de metal. Un hombre decente. Leonel Fernández ha sido eso. Un político de verdad, diríamos de raza en ese aspecto. Es la verdad. Pero ha habido unos grupos que yo voy a presentarle ahora, un grupo de voces y plumas, que tengo que decir que muchas son de alquiler, que se han propuesto, además de los abajistas rabiosos que yo mencionaba, se han propuesto como sacar de casilla al doctor Leonel Fernández, pero Leonel no le hace caso, porque Leonel Fernández, señores, es un hombre que está hecho. Ese sí es verdad que tiene un material bien fuerte, que no se pliega. Ese material no es fácilmente plegable, ni es maleable, no está fácil. Pero miren ese grupo. Ese es un grupo, señores, que se ha dedicado a tratar de crearle un espacio a un candidato que ellos tienen ya, que le dicen el penco, que tendrán que arreglarle su establo, pero al mismo tiempo han querido desorganizarle también el camino o abrumar el camino de Leonel Fernández. Porque aparecen ese grupito que está ahí. Yo prometí que lo iba a poner ayer. Ahí se lo pongo. Ya el pueblo los conoce a todos. Ya la pueden mover. Esa gente se ha dedicado a denostar a Leonel Fernández. Y uno sabe por qué. ¿Qué se mueven esas cosas? Bueno, y han puesto a Leonel Fernández como que el ambicioso. Ahora yo pregunto, como dije aquí el martes, ¿ustedes creen que ante el linchamiento por parte de esas plumas y voces, muchas de alquiler, y, señores, adversarios a lo interno de su partido, que quisieron hacer una especie de linchamiento de Leonel Fernández? Hemos dicho que con la fuerza del Estado perdió el comité central, perdió el comité político, perdió la Cámara de Diputados, no le hicieron caso a los acuerdos que había firmado en Juan Dolio, perdió el cambio de constitución y la posibilidad de ser candidato en el 2016, fue borrado. En el 20, lo mismo, tiene que luchar en el 19, en las calles, por respeto a la Constitución y para que no le volvieran a reformar la Constitución. Bueno, pierde los jueces del Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral, los jueces del Tribunal Constitucional, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, devastado. El Senado pierde todo, Leonel Fernández. Entonces, todavía la candidatura, fíjense los efectos que tenemos de esa candidatura de las primarias. Leonel Fernández, ¿ya qué va a hacer? Tiene que irse de ahí. Ah, pero entonces es un resentido, un dolorido, y divisionista, y todas esas voces que ustedes han visto queriendo sacar de casilla. Pero Leonel Fernández no le hace caso. Tiene una coraza especial. Todos esas voces y plumas que puse ahí, a burlarse de dónde está el fraude de Leonel Fernández. Bueno, señores, pues Participación Ciudadana ha dicho, le reclama a la Junta Central Electoral que esas primarias son ilegítimas por todas las
bellaquerías que se hicieron allí, todas las anomalías que hubo en esas primarias, que realmente la ponían en condición de anulación por ilegítimas. Y todo el mundo sabe que Participación Ciudadana ni es benévola, oigan bien, ni es favorable, ni ha sido propicia nunca con Leonel Fernández. Nunca. Como son los abajistas. Es decir, Participación Ciudadana es quien ha dicho que esas primarias son ilegítimas. ¿Dónde están los miembros de la Junta Central Electoral que dijeron tantas cosas, que incluyeron a Leonel Fernández como un necio y un impertinente, porque reclamaba que se hicieron cosas malas, que la propia Participación Ciudadana dice que más de un 30%. Las primarias fueron afectadas por prácticas dolosas. Y entonces, pero todas esos que yo mostré ahí se han dedicado, y más, porque faltan más, muchísimos más, se han dedicado a denostarnos y a decir que todo fue normal y perfecto. Y entrevistan a Gonzalo, y en las entrevistas las hacen acomodaticias, pancistas, porque son pancistas también. Y han puesto, bueno, un escenario para que el muchacho se defienda, pero el pobre no tiene ideas de lo que dice. Y ellos muertos de la risa. Se mueren de la risa y lo acomodan y todas esas cosas. Yo vi ese caso porque, señores, yo le decía ayer, la cortesanía es tal que es una corte lo que hay ahora, una corte, que yo también me sorprendo, digo, señores, pero es posible que nosotros tengamos que exigir una especie de regeneración democrática con un hombre como Danilo Medina, de fe democrática, confesa, y un alumno de Juan Bosch, que se haya deteriorado la democracia de tal forma que aquí la gente anda con temores de que le intervengan el teléfono, que le rastreen llamadas. Esas cosas, la gente pensaba que esas cosas estaban superadas. El presidente tiene que recoger eso y reafirmarse como un demócrata, el presidente, y poner los puntos sobre la silla y recoger y llevar a su gobierno, devolverle la credibilidad al gobierno en ese aspecto, porque el presidente Medina es un hombre, yo entiendo que es un demócrata. Pero si siguen actuando así y con ese discurso sin orientación, un discurso cargado de rencor y de odio y cosas de eso, el presidente va a terminar muy mal. Definitivamente va a terminar. O sea, eso es inaceptable, que tengamos que ir a una regeneración democrática. ¿Por qué? Porque se ha deteriorado la democracia en la República Dominicana. Esas cosas no las podemos permitir. Fíjense cómo el modelo democrático, ustedes se imaginan el bochismo usando a gente de todas estas plumas y voces descalificadas, porque cuando hablan como hablan se descalifican. Señores, eso yo creo que como para poner en alerta a las autoridades, al presidente Medina, porque es que el presidente Medina, señores, es fruto de un ambiente democrático, y llegó a la presidencia con un ambiente de democracia y de jurar por la democracia, a defenderla, pero estamos viviendo cosas que, esas cosas se ven muy mal. Ustedes se imaginan que unas simples primarias, en un partido de hermanos, de compañeros, Participación Ciudadana, que repito, no es nada positiva, no es nada benévola con Leonel Fernández, tenga que decir que esas primarias fueron ilegítimas. ¿Dónde los miembros de la Junta Central Electoral no van a meter la cara? Porque no está hablando la fuerza del pueblo, ni está hablando la Fuerza Nacional Progresista, ni eso no lo está diciendo Juárez, ni Vinicito, ni el doctor Marino Vinicio Castillo, amigo del doctor Fernández, ni lo está diciendo Bauta. Es Participación Ciudadana, que repito, no es santo de la devoción.
No es santo de su devoción el señor Leonel Fernández. Ellos no son benévolos con Leonel, nunca lo han sido, ni con el PLD. Pero no con el PLD, no con Leonel, porque Leonel ha sido la experiencia de 3 periodos ahí, y bueno, y Danilo Medina ahora, que lleva 2. Es decir, ¿cuándo han sido esta gente propicio a defender a Leonel Fernández ni al PLD? En unas simples primarias. Fíjense la total descalificación. Entonces, eso realmente debe ser preocupante. Eso tiene que ser preocupante, no hay duda de ello. A mí no me va a hacer nadie creer que el presidente dice que está ajeno a eso. El presidente no está ajeno a eso porque el presidente en su discurso, yo gano, yo voy a ganar. Y yo fui que lo derroté y lo derroté con ese muchacho, ese muchacho que yo no lo puedo ni recomendar, pero no lo puedo dejar hablar porque no sabe hablar. O sea, ustedes se imaginan que ante esa burla, a un hombre que es una de las mayores divisas que tenía el PLD, que era Leonel Fernández, que el propio presidente Medina quisiera decir o sea, dijo esas cosas, mejor dicho, que quisiera no, dijo eso, como una forma de denostar a una personalidad como Leonel Fernández, con cosas que hoy, imagínense, ante lo que dice Participación Ciudadana, ¿dónde metería el presidente Medina sus palabras? ¿Dónde la va a meter? ¿Cómo le va a decir al mundo que Participación Ciudadana le dice que eso no es verdad lo que él dijo ahí? De que con ese joven y que un muchacho, un Nobel, un bisoño, derrotó a este león. Oye, esas cosas realmente, bueno, yo no sé. Cosas como dichas para agraviar. Pero es lo que yo he dicho, Leonel Fernández no es un hombre de agraviarlo, porque es un hombre que no coge cuerda, como se dice. No se encoleriza. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo en este partido y en este país ahora mismo, esta situación política que estamos viendo? Era gente domesticada, de políticos domesticados, políticos de accionar limpio, claro, ¿qué le digo? Bueno, asilvestrado. Gente doméstica, pero han terminado en forma selvática, salvaje, pero es una cosa como increíble. De la domesticidad no domesticidad ante el líder, esa, diríamos, esa incondicionalidad ni nada de eso. Porque eso es propio de hombres rebaños o de hombres mediocres. No. Pero el político decente, el político limpio, el político capaz, el político profesional, como se llama, asilvestrado, ese es el político serio, limpio. Pero usted, como terminar, cuando usted lo meten como en un zoológico y usted se convierte también en un tigre, en un león, una fiera, una cosa de esa, bueno, pues lamentablemente lo dañó el medio o se dañó usted mismo por la ambición o el rencor, el odio, la venganza, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que ha estado el PLD. Lamentablemente, repito, Leonel Fernández no es hombre de agravio, porque no se puede agraviar fácilmente, porque no es colérico, es frío, tranquilo, decente. Pero fíjense, ese recuadro que yo puse ahí, esa montaña de personalidades de la prensa, de la radio y la televisión, pero gente que se ha dedicado a denostar y a atacarlo y a reír y a decir de todo. Plumas y voces de alquiler. Gracias por preferirnos. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde y comenzando la noche.